estacionamiento y súbete hoy a un Kia 2023. Ya comenzaron las 72 horas en supersoo.cl del 26 al 28 de octubre. No te lo pierdas. Imperdible, 3x1 en todo mujer, solo en tiendas Corona. Para todo lo que estás buscando tienes Paramount Plus. Lipigas, mire laverdaddelgas.cl. Credelio comprimido, garrapaticida y pulgicida para perros. Los surrealistas prefieren móvil. Y nueva cuenta digital sin costo de Scotia. Están presentando Chilevisión Noticias. Bien, 6:30, ya estamos al pie del cañón como todas las mañanas con las noticias. Claro que sí, 8,8 grados a esta hora en Santiago y ha bajado la temperatura. Eduardo nos había mandado que 9,2 era lo más bajo que había estado durante la madrugada, pero ya sobrepasamos ese límite, Edu, y para la máxima se espera algo mayor que ayer, un gradito. Sí. Ayer llegamos a 27, Edu, ¿no? ¿O no? Lo veo alto. Ya, pero esto no estaba en los planes de nadie de los 28 de hoy, ¿no, Eduardo? ¿Aumentó? Mira. Yo como que tenía el recuerdo que iba a ser menos hoy. Bueno. 28, entonces a lo mejor entre 28 y 29. Puede que bordee por ahí el calor en la tarde. Revisamos cómo está amaneciendo a esta hora en Santiago. Esto es Américo Vespucio con Kennedy. Clarita la intersección ahí, no anda nadie. Oye, ¿qué pasa con este país? Levántense. Ya. Miren, está amaneciendo. Vayan a trabajar. Está amaneciendo, vayan al colegio, los niños ya. Y se ven ya los colores anaranjados. Hemos pasado en la gama de colores ya. Partimos azulado y vamos en naranjo, miren. Así está amaneciendo. Qué linda imagen. A esta hora en Santiago. Qué linda imagen. Con esta linda imagen... Vamos a revisar las claves del día. Pero por supuesto. Vamos. La percepción del temor frente a la delincuencia, escuchen bien lo siguiente porque es impactante, llegó a su nivel más alto en 22 años en nuestro país. Así lo reveló un nuevo informe entregado por la Fundación Paz Ciudadana, el que además expone un contraste con el índice de victimización, que está en uno de sus niveles más bajos desde que se realiza el estudio. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud de renuncia del presidente Raúl Soto. Tanto él como la mesa directiva seguirán en sus funciones hasta el próximo 7 de noviembre. En tanto, sigue la incertidumbre respecto de si la diputada Carol Cariola va a llegar a presidir la Cámara, puesto que algunos sectores no respetarían el pacto acordado. El presidente Gabriel Boric participó en el encuentro anual de la industria, evento que organiza la SOFOFA. En la instancia, el mandatario pronunció un discurso que se extendió por cerca de 40 minutos, en el que enfatizó que la seguridad es la prioridad de su gobierno y en el que valoró a los empresarios del país, indicando que la mayoría son gente honesta. Y también una extensa persecución policial se registró en las últimas horas por 6 comunas de la región metropolitana. El seguimiento, que incluyó refuerzo policial aéreo, se originó tras el robo a un local. Corte de tránsito en la ruta 68. Alta congestión a esta hora. Marcos, tú nos cuentas. Sí, Robert, alta congestión hacia Valparaíso y alta congestión hacia Santiago, porque solamente hay una pista habilitada. Mira, más temprano te lo contábamos en cómo había quedado este vehículo acá en la ruta 68. De verdad, esto fue a centímetros de que causara incluso consecuencias fatales precisamente a las personas que iban a bordo de este vehículo, quienes iban en dirección hacia la capital, hacia Santiago. Llama bastante la atención porque estos hechos ocurren durante esta madrugada muy cercano a las 5 de la mañana, cuando un bus que transitaba por el camino Noviciado pierde el control y queda completamente atravesado en dirección hacia Valparaíso. Acá los que venían en dirección opuesta, es decir, en dirección hacia Santiago, se ven afectados, pero este es el vehículo que tiene mayor consecuencia, sobre todo pensando en que el conductor, que justamente está a mi lado, estuvo a centímetros de ser impactado y quedar completamente volcado. Les podríamos estar contando otra clase de historias. Disculpe, lo voy a molestar muy cortito, estamos en vivo para Chilevisión. Si nos puede comentar un poco la situación. Usted venía en dirección hacia Santiago y de pronto ve que venía un bus. Sí. No, el bus no venía, el bus estaba. Ya. Yo vengo desde Valparaíso, voy a Santiago y vengo por la primera pista y el vehículo que viene delante mío se tiró hacia la berma.
evitando el bus. No. El hombre se giró nomás y levantó el tierral. Entonces yo me encontré con el tierral y yo me cambié de pista. Entre medio de la tierra y todo veo el bus. Y yo lo que le veo son las ruedas del bus. Y me lo esquivo. Perdí toda la parte izquierda del auto porque ya empecé en trompo. Hasta cuando, bueno, llegué acá. Muchas gracias. Bien, es bastante complicada, sobre todo la historia, porque de hecho precisamente el conductor de este transporte de pasajeros, de este vehículo de transporte de pasajeros, se dio a la fuga. Dejó el bus completamente cortando la vía, cortando toda la ruta 68, las 3 pistas que van en dirección hacia la costa. Justamente acá, en lo que es el enlace a Noviciado, hay una cámara de seguridad que se presume podría pertenecer a la autopista, lo que podría dilucidar, claro, la dirección en la cual se da la fuga el conductor. Nos imaginamos que, claro, se dio la fuga en dirección hacia el camino Noviciado, que hay bastantes casas, también hay bastantes empresas precisamente en este punto de la ruta 68. Es por eso que el bus queda completamente cortando la ruta 68 en dirección hacia la costa. Marcos, ¿qué teoría se maneja de por qué el chofer del bus se habría dado a la fuga? ¿Por qué no se quedó en el lugar si esto se trató de un accidente? Y si es que hubiera sido un desperfecto mecánico lo que hubiera sufrido, ¿no? Claro, se presume, según los mismos trabajadores de la autopista, quien incluso lo vieron correr, al parecer iba bajo los efectos del alcohol. Esa es la principal teoría que manejan los mismos trabajadores de la autopista, quienes llegaron bastante rápido hasta este punto de la ruta 68, en lo que, claro, deja a este bus completamente cortando el tránsito en dirección hacia la costa. Cambiamos de información, siempre continuando con temas del ámbito policial. Vámonos rápidamente a este hecho que se los vamos a estar contando en minutos acá en Chilevisión Noticias. Bien, Marcos, muchísimas gracias por la información. Ya volvemos contigo para que nos entregues más detalles de lo que está ocurriendo en la Ruta 68, donde hay pistas restringidas, sobre todo. El mayor problema se está dando camino a Valparaíso. Estamos de vuelta junto a Marcos Orellana para revisar una persecución policial que se produjo anoche por 6 comunas de la región metropolitana y donde habían robado, Marcos, bicicletas de alta gama que tienen un valor que va entre los 11 y los 15 millones de pesos, ¿no? ¿Qué tal, Marcos? Sí, de hecho cada una de estas bicicletas vale cercano a los 11 millones de pesos, es por eso que aproximadamente el avalúo total sería cerca de 25 hasta 30 millones de pesos. Acá hay un punto fijo en la comuna de Las Condes por la calle Alonso de Córdoba, donde existe una empresa que se dedica a comercializar estas bicicletas de alta gama, que son utilizadas principalmente por deportistas. Acá este punto fijo de Carabineros se percata de que para un vehículo con actitudes sospechosas, se bajan delincuentes y comienzan a romper este cierre perimetral y logran robarse solo 2 de estas bicicletas, ya que llega rápidamente personal especializado de Carabineros hasta este punto del sector oriente de la región metropolitana. Acá inicia un seguimiento, una persecución a muy alta velocidad por 6 comunas, entre las que destacan la comuna de Las Condes, luego pasan por Vitacura, culminando posteriormente ya en la comuna de Quinta Normal, en el sector de la calle Mapocho. Acá es donde Carabineros logra finalmente con la detención de esta persona y la recuperación de estas 2 bicicletas, pero llama muchísimo la atención también el cómo quedaron los neumáticos de esta camioneta utilitaria que fue utilizada para realizar este robo. Quedaron prácticamente con las llantas, los neumáticos ya prácticamente no existían, producto de la alta velocidad en la que transitaban justamente por acá por la autopista, ya que tomaron la autopista costanera, llegando posteriormente hasta General Velázquez, donde salen por el sector de la avenida Mapocho, ya en la comuna de Quinta Normal. En esta situación es por eso que el trabajo investigativo que está realizando personal de Carabineros, sobre todo en estos puntos estratégicos del sector oriente, dejó resultados positivos, ya que se logra finalmente con la detención de estas personas. Imágenes realmente cinematográficas, si lo pensamos, claro, en las imágenes que fueron captadas por la unidad aeropolicial de Carabineros. Vamos a escuchar rápidamente también las declaraciones de Carabineros, quienes nos entregaron algunos detalles con respecto a este procedimiento policial. Un carabinero que se encontraba de punto fijo divisa un vehículo que se estaciona al exterior de una tienda comercial y estos rompen la mampara con una piedra y proceden a sustraer unas bicicletas de alta gama.
Al ver este acto, este carabinero empieza a alertar a funcionarios que se encuentran trabajando en la prefectura Andes y dan alcance a estos sujetos, quienes huyen del lugar disparándole al funcionario, quien también en su actuar repele este ataque, también disparando su arma de servicio. Y a estos sujetos se le da alcance en la comuna de Quinta Normal, ya que también pierden el control y chocan el móvil. Seguimiento a alta velocidad que recordemos, recorrieron estos delincuentes y carabineros cerca de 6 comunas, iniciando en la comuna de Las Condes y que culmina en la comuna ya de Quinta Normal, logrando con la detención de esta persona y también la recuperación de estas 2 bicicletas de alta gama, todas avaladas en cerca de 30 millones de pesos. Con una información sorprendente en la que tiene que haber robado esto, con conocimiento de causa de cuáles eran los productos más caros también para poder sustraerlos. Muchas gracias, Marco. Gracias, Marco. Regresamos contigo más adelante. 11 millones de pesos una bicicleta. Increíble. Bueno, hace algunas semanas una mujer que trabajaba como conductora de una aplicación fue abordada por delincuentes. Ella grabó la situación y en parte, gracias al registro, el que vemos ahí en pantalla, los delincuentes finalmente fueron detenidos. Max, tú nos cuentas. Hola Roberto, muy buenos días. Sí, en base también a la investigación científica que realiza la Policía de Investigaciones, porque tras este robo que fue viralizado en redes sociales por esta propia conductora que sufre en el mes de septiembre de este año, luego que pasara a buscar a 3 personas que le habían solicitado transporte. Ella trabaja para una aplicación de transporte de pasajeros. Bueno, ella decía que vivía en Puente Alto, que no discriminaba a las personas de Puente Alto, pese a que la propia aplicación le indicaba que esa era una zona roja. Ella confió en estas personas, pero después de un par de cuadras ellos mostraron sus reales intenciones, la intimidaron. Ella rápidamente activó un sistema de emergencia que tenía en el vehículo, el cual provocó que sonara una alarma. Eso disuadió un poco a los delincuentes, quienes pese a que su objetivo era robarle el vehículo, de todas formas le robaron un teléfono celular y también 130.000 pesos. Bueno, se inicia esta investigación por parte de la policía, luego que se diera cuenta de este violento robo con intimidación, y es en este contexto como se logra levantar una huella dactilar desde el vehículo, que fue fundamental para identificar a uno de los 2 menores que el día de ayer fueron detenidos por la Policía de Investigaciones, la Brigada de Robo Sur de la PDI, luego de esta investigación dirigida también por la Fiscalía Metropolitana Sur. Vamos a escuchar las declaraciones de la propia policía que da cuenta cómo llegan a los 2 domicilios de estos 2 menores en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. Bueno, estas personas fueron detenidas en el sector de Bajos de Mena, barrio prioritario, y es probable, según las indagaciones que estamos realizando, que quizás estén involucradas en otros delitos, que ahora es periodo de investigación. La víctima logró reconocer a ambas personas, tanto al copiloto como la persona como el imputado que se abalanza detrás de ella para intentar sustraer y detener el vehículo. A ambos 2 los reconoce como quienes participaron en el delito. Bueno, un hecho violentísimo que se produce en el contexto de una carrera que estaba realizando esta profesora, que realizaba esta actividad de forma paralela para poder reunir más recursos. En esos momentos tuvo un temple de acero para poder contener a estos delincuentes, incluso se enfrentó a ellos, una maniobra bastante arriesgada de la cual las autoridades generalmente recomiendan no hacer, porque no se sabe si estos delincuentes pueden disparar o no. Lo cierto es que ella se mantuvo firme para que no le quitaran su vehículo, que era su segunda fuente de ingresos. Estos sujetos fueron detenidos en Puente Alto, pero además en la casa de uno de estos se detuvo a la hermana y al padre de uno de los imputados. El padre porque tenía 2 órdenes de aprehensión pendientes, una por el delito de robo y otra por infracción al Código Sanitario desde la pandemia, y la hermana porque estaba dosificando droga. La verdad, toda una empresa delictual en esa familia que fue sacada desde ese lugar, y también para tranquilidad de los propios vecinos. Vamos a escuchar ahora declaraciones de la propia víctima, que es esta mujer esforzada que tenía 2 trabajos. Este era su segundo trabajo para poder aumentar sus ingresos y que lamentablemente se ve enfrentada a esta situación límite que supo manejar muy bien, pidiendo ayuda a través de un sistema de seguridad que tenían con otros conductores de la misma aplicación. Escuchemos. Me ha costado mucho trabajar en aplicaciones de nuevo, ha sido muy difícil. Empiezo a pasar película, empieza un pánico de que ya aquí me va a tomar una cuchilla, me va a robar el celular y empiezo a mirar ya. Lo que sí espero que el Poder Judicial está a la altura, porque la policía sí estuvo a la altura, pero no sé, porque aquí la embarrada la tiene el Poder Judicial. Porque tú dices que podría
entonces, ¿cómo se dice? Dejarlos libres. Claro, porque ¿de qué sirve que la policía tenga todas las pruebas contundentes para tomar los detenidos y después el juez no, es que son menores de edad, una conducta intachable, váyanse para la casa? ¿De qué sirve? Bueno, esa es la sensación de esta víctima que se vio corroborada ayer, Karina Roberto, por este informe de la Fundación Paz Ciudadana, en la cual decían que ha aumentado en 7 puntos porcentuales la sensación de temor en la gente, una cifra récord que bate todos los informes que se habían realizado de 20 años a la fecha. El máximo había andado rondando en los 20 puntos. Bueno, 28 puntos de temor es la sensación de la gente hoy de salir a la calle. El lugar donde se sienten más seguros, dicen, es en su casa, pero a medida que van saliendo de lugares cerrados, la sensación aumenta. Y la más crítica, dicen las personas, es principalmente en los paraderos. Bueno, coincidente con este caso en el cual había una persona que había transportado a 3 jóvenes pensando que efectivamente iba a ser una carrera más. Bueno, no terminó siendo así, pero para suerte de ella, estas personas ya están detenidas y lo más probable es que ya se está buscando al tercero, que aún está prófugo. Bien, Max, muchísimas gracias por toda la información. Ya volvemos contigo en un ratito. Y precisamente, Max, vamos a seguir hablando de eso. Vamos a hablar de esta encuesta que ha realizado la Fundación Paz Ciudadana y que arroja cifras que son sorprendentes, de acuerdo a lo que estaba mencionando Max. Por ejemplo, Roberto, un 71% de las personas que fueron encuestadas dijo que dejó de salir a ciertas horas por temor a la delincuencia. Un 75% dijo que ya no concurre a ciertos lugares que considera peligrosos y un 97% de ellos realizó al menos una acción para evitar ser víctima de la delincuencia en el último tiempo. 97%. 97%. Es decir, prácticamente todos los chilenos hemos hecho algo para evitar algún hecho de violencia de este tipo. Por ejemplo, reforzar la seguridad en las casas, cambiar de ruta, también está dentro de las opciones que se mencionaron, y cambiar el trayecto para entrar o salir de sus casas a ese nivel. Sí. O sea, está determinando la delincuencia en la vida de las personas. Te doy un dato más. Un 59% de los encuestados, 59%, declaró haber reforzado la seguridad de su casa, justamente para evitar la delincuencia. Un 68% percibe una variación de la delincuencia en su comuna. Es decir, que ha empeorado el tema, que hay más delincuencia. Hace 12 meses esa cifra era de un 59%. Bueno, ahora esa percepción subió a un 68%. Y lo mismo respecto a la percepción de la violencia en este tipo de delitos, que alcanzó un 73%. Un 73% dice que ha empeorado no solamente la cantidad de delitos, sino que la violencia en esos delitos. Mira, la cantidad de hogares que han sido víctimas de robos en los últimos 6 meses, un 32,7% en las casas. Esto es parte de lo que entrega esta encuesta, que consideró 1.831 casos de hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los grupos socioeconómicos y de las principales ciudades del país. Aquí está el índice de temor. Es tremendo el dato que acabamos de ver, porque es prácticamente 1 de cada 3 chilenos ha sufrido un hecho de violencia. En su casa. En su casa. Solamente en su casa. 1 de cada 3. El índice de temor, mira, el porcentaje de personas que se ubican en el nivel de temor alto. En septiembre del 2022, un 28%. Y en agosto del año pasado, un 20,4%. O sea, 8 puntos prácticamente de diferencia entre un índice y otro. Muy cortito, muy cortito. Respecto a la valoración de distintos organismos e instituciones, del 1 al 7, con nota 7 siendo la máxima, Carabineros obtuvo un 4,2. El año pasado tuvo un 3,6. Subió un poquito la valoración de Carabineros. La PDI tuvo un 4,5. El año pasado tenía un 4,2. Tanto Carabineros como la PDI suben en su valoración en el combate a la delincuencia. Los fiscales tienen un 2,8. Los encuestados le ponen nota 2,8. Se mantienen igual. La Defensoría baja y el gobierno sube un poquito, de 2,8 a 3. Siendo así, entonces, las policías las que tienen sube un poquito la nota que le dan los encuestados, tanto a Carabineros como a la PDI. Sin ser la más alta. Claro, sin llegar a la más alta. Claro, es la valoración que tienen entonces los encuestados respecto al combate de la delincuencia. Escuchemos qué dijeron ayer desde Paz Ciudadana. En los 22 años que existe este indicador, el promedio de la población con alto temor es 17%. Fíjense, eso no está ahí. 17% ha sido el promedio del año 2000 hasta el 2022. Pues bien, este año salió 28%.
De 17 estamos 11 puntos por encima del promedio histórico. Eso es inaceptable. Casi 1 de cada 3, ¿no es cierto?, personas tiene alto temor, vive con alto temor, y los datos así lo muestran. Roberto Méndez tiene mucha razón en lo que dice, en términos de que lo más preocupante de este momento es el miedo, es la sensación de miedo con que está viviendo la población a ser víctima de un delito. Ese índice, que no lo mencionábamos recién en la gráfica, salta en un 11%. Imagínate que en los últimos 22 años el promedio era un 17%, el promedio 17%. Y este 2022 saltó un 28% ese índice. Eso es lo que más preocupa hoy día. Esa sensación de que tú tienes que alterar tu rutina, alterar tu vida, alterar las actividades que vas a hacer para tratar de sentirte seguro. Sí, puede que ni siquiera lo logre. Nos ha pasado a todos. Todos hemos tenido que alterar en algún punto la rutina, el camino a casa, el lugar por donde transitamos, las horas por donde transitamos, cómo transitamos, si lo hacemos en auto, en micro, si lo hacemos en un taxi, en un vehículo de aplicación, por temor a distintos hechos de violencia que damos a conocer día a día acá en las noticias. Tenemos reacciones de la vocera de gobierno también frente a estos índices. A ver, tenemos distintos problemas. Yo creo que uno no puede pretender nunca tener una bala de plata, porque esto no somos superhéroes tampoco, esto no es Marvel, o sea, es la realidad, y tenemos aquí distintos problemas. Si nos quedamos solo en que este tema es punitivo y de penas, vamos a descuidar lo otro, ¿ya? Y si miramos que solo es un problema como de prevención o reinserción, vamos a descuidar lo punitivo. Entonces esto tiene distintos ámbitos. En la reinserción hemos fallado también. Yo creo que ahí implica una mirada sobre cómo poder garantizar que después de los años de cárcel no se vuelva a cometer crímenes. Ahora, tenía una observación la vocera de gobierno. Esto no es Marvel, dijo. En una de esas, si fuera Marvel, nos podrían salvar hasta los superhéroes, pero en este escenario en que estamos, la situación es tremendamente delicada. ¿Por qué? Sobre todo por la sensación que tienen las personas y porque queda la sensación también de que son muchas las cosas que hay que arreglar, de que son muchos los factores que influyen en un fenómeno como este y muchos los factores que no están funcionando bien como para poder provocar un cambio que no va a ser tan de la noche a la mañana tampoco. Por eso el gobierno está haciendo un llamado a todos los sectores políticos a lograr un acuerdo nacional por la seguridad, mientras este acuerdo lo quieren sacar de aquí a fin de año, mientras en la oposición dice, bueno, está bien, saquemos el acuerdo, pero hay al menos 5 leyes que reposan en el Congreso que podrían avanzar más rápidamente para justamente lograr mayores índices de seguridad. Claro, como decíamos ayer, una cosa es el gesto político del acuerdo, la foto, la intención, y otra es el voto en el Congreso con el que se respaldan o se rechazan los proyectos. Escuchemos lo que dijo el diagnóstico que hace el exfiscal Carlos Gajardo respecto de este momento puntualmente y de cuál puede ser la salida de esta situación. Hay evidentemente en ello una desconfianza y una crítica a la labor del sistema de persecución penal en general, que está compuesto por múltiples actores, entre ellos el Ministerio Público, pero además el estudio es bien interesante en que muestra una mejora significativa en la confianza en las policías, especialmente en Carabineros. Bueno, como decíamos, el problema no es de fácil resolución, las cifras no son nada alentadoras y en este minuto hay muchos flancos abiertos respecto de lo que hay que mejorar para que el sistema realmente funcione y para que la gente sienta que el sistema funciona. Recién estábamos revisando declaraciones de la conductora de aplicación que sufrió el robo, que ahora detuvieron a los adolescentes, 15, 16 años los responsables. Ella decía, está bien, los detuvieron, ¿qué va a pasar ahora con la justicia? ¿Van a salir? El día de mañana van a volver a su casa y no va a pasar nada. Es esa la sensación que no solamente le queda a ella, sino que a muchas personas que han sido víctimas de delitos en nuestro país. 7 de la mañana con 16 minutos. Se conocieron por Tinder, un psicólogo y una mujer, pero finalmente todo terminó de la peor forma, porque este psicólogo fue atacado no solamente por esta mujer, que llegó también con 2 acompañantes. ¿Cómo terminó todo esto, Max? Tú nos cuentas. Hola Roberto, buenos días. Retomamos el contacto para contar este caso que fue realmente horroroso.
Un hecho en el cual efectivamente estas personas se conocen por Tinder, pero la víctima no tenía la menor idea que esta mujer había urdido un plan realmente macabro en el cual junto a su esposo y su hijo de 24 años le darían muerte a esta víctima para robarle sus tarjetas y así hacer giros en distintos cajeros automáticos. La verdad que fue un hecho que conmocionó a la zona de Lautaro porque se produjo el 18 de febrero pasado. Se logró detener a estos 3 integrantes de esta familia la jornada de ayer cuando fueron formalizados por este grave delito de homicidio calificado. Evidentemente, la Fiscalía expuso los antecedentes para dejar a estas 3 personas en prisión preventiva. El psicólogo de 42 años era una persona fanática del básquetbol, muy amigo todos sus cercanos, que era una gran persona y lamentablemente cayó en esta trampa en la cual se reunió con esta mujer y fue asesinado a golpes al interior de un vehículo en un camino rural que unía Lautaro con Galvarino. La verdad, un crimen que quedó al descubierto y que causó gran conmoción en ese lugar. Producto de esto se iniciaron estas indagaciones y finalmente se pudo dar con esta mujer, su hijo de 24 años y también su esposo, que fueron formalizados. Vamos a escuchar a la Policía de Investigaciones, que da cuenta de más antecedentes de esto y seguramente las precauciones también de realizar estas citas a ciegas que pueden terminar en una tragedia como ocurrió en febrero pasado en Lautaro. Escuchemos. Una de las tesis que se está manejando es que la mujer en este caso habría tenido una cita con la víctima, donde es posteriormente abordada por los otros 2 imputados, quienes proceden obviamente a golpearlos y a obtener las claves de acceso a las tarjetas bancarias con las cuales finalmente hacen o realizan las compras y los giros en los distintos cajeros. Bueno, cuando se logró detener a la pareja, esta mujer, hablemos de Maribel Reyes, se detuvo también quien mantenía 2 condenas. Sí, perdimos ahí la comunicación con Max. Nos estaba dando detalles de este brutal crimen que finalmente se origina por una cita a través de una aplicación de internet, a través de Tinder, donde este psicólogo conoce a la mujer que finalmente llega a la cita acompañada por 2 otros sujetos que proceden a asaltar al psicólogo, pero finalmente todo termina de la peor forma, porque la golpiza que le propinan finalmente termina con la muerte de este psicólogo. Max, ya estás con nosotros de nuevo. Sí, efectivamente. Bueno, hay imágenes que además dan cuenta del actuar de estas personas, imágenes de cámaras de seguridad de los cajeros automáticos, donde concurrieron posteriormente, aparentemente ya con las tarjetas bancarias de esta persona, para realizar algunos giros de dinero. Vamos a escuchar declaraciones realmente dramáticas de la familia, los padres de este psicólogo de 42 años que no podían comprender la maldad en este crimen, tan solo para robarle a esta persona, pero a quien lamentablemente mataron a golpes. Escuchemos. Salió él un día viernes como a las 9 de la noche, 9:30, y nos llegó en la noche. Para el otro día en la mañana vinieron a avisar de que el auto estaba estacionado en camino a la salida, en camino a Galvarino, y vinieron carabineros de civil a avisar. Así que ahí fui yo y ya estaba acordonado el auto y no pudimos hacer nada. Yo le pido a la justicia que actúe con el máximo rigor de la ley, porque la vida de mi hijo nunca me la van a devolver. Porque para nosotros esto es una pesadilla que estamos viviendo desde hace 8 meses, pero gracias a Dios se llegó el día en que por fin los tomaron para que no sigan haciendo más daño a la sociedad. Bueno, el delito de robo con homicidio calificado tiene una pena altísima que puede llegar incluso al presidio perpetuo calificado, vale decir 40 años de cárcel. A medida de que se va cumpliendo la pena, claro, se pueden ir solicitando algunas medidas extracarcelarias, pero eso es lo que arriesgan estas 3 personas que fueron formalizadas el día de ayer por este horroroso crimen ocurrido en Lautaro el 18 de febrero pasado, y en donde se encuentra el cuerpo de este psicólogo al interior de un automóvil en esa ruta que une Lautaro con Galvarino. Vamos a escuchar también al hermano de la víctima, que da cuenta de esta situación que sumió en un profundo dolor a esta familia del sur de Chile. Lamentablemente sufrió un robo con
violencia, con unos hechos que no se habían visto acá en esta ciudad. Eso tiene muy conmocionada a la gente, a la población, a los vecinos, a los amigos, a los pacientes que él trataba también. Max, este crimen sucedió hace 8 meses y finalmente atraparon a los culpables. Sin embargo, ¿existe la posibilidad de que ellos en estos 8 meses hayan cometido el mismo tipo de delitos? No, es poco probable. Por las características de la víctima, generalmente los delitos de homicidio son los que tienen la tasa más baja de denuncia negra, como se llama, que es que no se denuncian los delitos. Generalmente cuando se encuentra un cuerpo, rápidamente se puede determinar las características de la muerte, si es una muerte violenta, si es suicidio, si es incluso muerte accidental o natural. Por lo tanto, se presume que no deberían haber cometido otro delito similar. Sin embargo, existen denuncias de presunta desgracia en el sector que tendrán que ser corroborados. A lo mejor no hay algún cuerpo que se haya podido encontrar, pero es un delito tremendamente grave y del cual generalmente las personas que cometen este delito tratan de borrar toda evidencia y no volver a involucrarse más en hechos similares. Acá el error de esta persona fue efectivamente el error en términos de la planificación del crimen, haber utilizado las tarjetas de crédito y débito de esta víctima en lugares donde habían cámaras de seguridad, pero la verdad es poco probable. Vamos a escuchar ahora a la Fiscalía también, que da cuenta de la audiencia de formalización de cargos, en donde se les imputó este gravísimo delito de robo con homicidio calificado. Procedieron a agredir a Hernaldo Moliné Méndez en distintas partes del cuerpo, para luego trasladarlo en su mismo vehículo a la sucursal Banco Estado, ubicado en la comuna de Lautaro, lugar en donde la imputada Reyes Fierro realizó un giro de dinero desde el cajero automático de dicha sucursal por la suma de 200.000 pesos. Los imputados, para obtener la clave de internet de la víctima y de cajero automático, fue mediante vías de hecho ejercidas por los imputados, mientras la víctima les pedía que no lo continuaran atacando. Bueno, un hecho gravísimo que da cuenta también de que estas personas habrían realizado estos giros de dinero cuando la víctima aún estaba viva. Una víctima que fue asesinado a golpes, una muerte brutal realmente, y por la cual ya hay 3 imputados por este caso gravísimo que seguramente van a pasar largos años de su vida tras las rejas si es que se logra acreditar su participación en los hechos. El delito de robo con homicidio calificado es uno de los más graves en la legislación chilena, por lo menos en la legislación penal, y que tiene penas altísimas que, yo le decía, alcanzan el presidio perpetuo calificado. Bien, Max, muchas gracias por toda la información. Ya volvemos contigo. Gracias, Max. Son las 7 de la mañana con 37 minutos y a esta hora les queremos contar que la Teletón saca lo mejor de nosotros. Nos hace latir el corazón más fuerte para ser cada año más solidarios. Permite que nos reunamos y también nos entreguemos. Esto nos hace bien a todos. Nos hace bien a todos, todos los días. Faltan 8 días y en Chilevisión ya somos parte de la Teletón. Te invitamos a sumarte a esta gran obra, Teletón 4 y 5 de noviembre y por supuesto todos los días. Ya. 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a cambiar de tema para hablar del encuentro de los empresarios con el presidente Gabriel Boric, el encuentro de la industria que se desarrolló anoche y que no se efectuaba hace 4 años. Claro. Fíjate. Primero por el estallido social y después por la pandemia. Claro, entonces había mucha expectación respecto de lo que fuera a hacer ahora este encuentro presencial y sobre todo por el momento en que se dio. ¿Qué pasó? Que el presidente del gremio de los empresarios, Richard von Appen, hizo un discurso que estuvo centrado en varios temas o tópicos que consideran los empresarios que son los más importantes y también la directiva, ¿no? La desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, la crisis actual de seguridad y el proceso constituyente. Así que dicen que hubo un buen ambiente, un clima de acuerdos y de puertas abiertas. Así se ha calificado lo que se vivió en la cita y durante el discurso el presidente Gabriel Boric fue aplaudido cerca de 7 veces. También se refirió a los empresarios con palabras de bastante elogio. Vamos a escuchar lo que dijo. Yo quiero que sepan que valoro profundamente la experiencia que Richard nos relató acerca de cómo el sector empresarial busca hacer frente a las malas prácticas que han habido en algunas empresas. Es tan injusto cuando se mete a todos en un mismo saco, cuando en el caso de colusión de los pollos, las farmacias o el papel higiénico,
Se dice que todos los empresarios son tal cosa. Por eso es importante actuar con firmeza, por eso es importante que la política, por ejemplo, en los casos de corrupción actúe con firmeza. No todos son iguales. Y la mayoría, no me cabe ninguna duda, de los empresarios en Chile son gente honesta, trabajadora, que quieren lo mejor para su país. Ya, y quiero agregar otra frase que no estaba ahí, pero que me parece que es relevante. Dice, en este gobierno los empresarios van a tener la puerta abierta para buscar las mejores soluciones. Así de corto. Bien. Sí, ese era el ambiente. También se refirió a los famosos 30 años que antecedieron a su gobierno. Veamos qué dijo. Tenemos que abrir la cabeza, valorar todo lo bueno que hemos construido, que ha sido el esfuerzo de varias generaciones, desde el presidente Patricio Aylwin en adelante con todo. Y yo pienso cómo en las últimas décadas, en los últimos 30 años, toda esa generación que tiene aún ese recuerdo ha mejorado su calidad de vida de manera tremenda. Y por lo tanto, que venga un sector de la política o un sector de la élite, nosotros, a negar ese avance que han tenido, a negar ese desarrollo que han tenido, debe ser tremendamente humillante. Eso no puede ser. Claro. Eso no puede ser en relación a las críticas que han recibido estos famosos 30 años que antecedieron al presidente Boric. Y llama un poco a reivindicar lo que se hizo durante esos 30 años, que no todo fue malo, que hubo cosas buenas, y justamente a ponerlo en valor para poder avanzar. Claro, en una de esas también le pega de refilón a Giorgio Jackson, al ministro, después de lo que dijo. Ahora, se refirió también en otra parte de los 30 años y al estallido social y dijo, acá no se trata de encontrar explicaciones unicasuales. Tenemos que abrir la cabeza, valorar todo lo bueno que hemos construido, que ha sido el esfuerzo de varias generaciones desde el presidente Patricio Aylwin en adelante. Así que ahí también lo menciona y hace un guiño también para tratar de hacer un gesto al sector, ¿no es cierto?, a la exconcertación. Es directamente lo que se busca también con esa parte del discurso. Sí, así y que, una crítica también a varios de su sector que han criticado estos 30 años. Bueno, ese es el ambiente, ese es el ambiente que hay en este minuto con los empresarios, así que esperemos que sea una buena señal también respecto de la reactivación económica y de cómo se pueden buscar acuerdos. Y queremos saber ahora cómo está el ambiente en Brasil, porque no queda nada para esta famosa y polémica segunda vuelta. Y siguen las polémicas desde ese país, donde el presidente Bolsonaro ha criticado esta vez a la justicia electoral. Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sole? Buenos días. Bueno, se sigue encendiendo el ambiente y con el presidente Jair Bolsonaro que está sembrando la duda de qué es lo que va a pasar el domingo en el caso de que se cumplan lo que están diciendo las encuestas, que están anticipando un triunfo de Lula da Silva, pero por un margen muy estrecho. Y es bajo toda esta antesala que ahora Jair Bolsonaro ha estado redoblando, porque ya lo habíamos escuchado, le habíamos escuchado declaraciones en las que cuestiona al máximo órgano electoral, al Tribunal Superior Electoral, y lo que ha estado insinuando en estos días, y de hecho anoche llamó a una conferencia de prensa, se había vuelto de Río de Janeiro a Brasilia para citar a los medios, y ahí lo que insinuó Jair Bolsonaro es que, según él, hay maniobras de la justicia electoral para favorecer a Lula da Silva, y dijo ante el Tribunal Superior Electoral, había presentado ahí una denuncia porque él dice que las radios dejaron de transmitir su propaganda gratuita, que es algo frente a lo cual ambos candidatos tienen derecho a tener ahí propaganda gratuita en televisión y en radio, y lo que dice Jair Bolsonaro es que en la zona del nordeste, que es el bastión de Lula da Silva, se privilegió la propaganda de Lula por sobre la del actual presidente. Y ahí lo que dijo Bolsonaro es que, según él, lamentablemente el PT, el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, y el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Superior Electoral, tiene mucho que explicar sobre este asunto. Pero el Tribunal Superior Electoral terminó desestimando esta denuncia porque dice que Jair Bolsonaro no presentó ninguna prueba de eso. Ahora, queda la sensación de que la campaña se vive al rojo vivo en Brasil y de una manera distinta como la vivimos nosotros,
porque no hay prohibición de hacer campaña hasta el último día. Y eso hace que, con miras a la cuenta regresiva, se intensifiquen las declaraciones cruzadas también. Y preguntarte también, Sole, porque tal vez está poniendo el parche antes de la herida. Las encuestas dicen que va a perder, entonces dice, bueno, acá al menos siembro la semillita de la duda de que los resultados pueden estar, que puede haber fraude electoral. Muy al estilo Donald Trump. ¿Se ha hablado cuál podría ser la reacción de Bolsonaro el domingo si es que pierde? Claro, es que ese es un punto importante y de hecho cuando Jair Bolsonaro hace esta denuncia y acusa al Tribunal Superior Electoral, desde ese organismo salieron a desestimar las acusaciones de Bolsonaro y sí dijeron que creen que puede haber ahí por parte del presidente, y aquí cito las palabras textuales de Alexandre de Moraes, que es el presidente de ese organismo, que dijo que ve en estas declaraciones de Jair Bolsonaro un intento por perturbar el resultado de la elección. Y ahí está, de hecho, pidiendo además que se investigue a su partido, al Partido Liberal, porque sostienen que habría desviado fondos de ese partido para financiar el estudio, que fue el estudio que citó Jair Bolsonaro para señalar que, según él, lo estaban perjudicando acá en el marco de esta campaña. Pero aquí también hay otra declaración del presidente de Brasil que es lo que preocupa. Él dijo, iremos hasta las últimas consecuencias, y es ahí que a varios les hace ruido de cómo durante todo este tiempo ha estado ahí tratando de sembrar esta teoría del fraude que ya le escuchamos a Donald Trump en las elecciones de 2020. Y ahí hay que ver hasta qué punto va a llegar tanto el presidente como sus seguidores en el caso de que gane Lula da Silva, y más aún si es que ese margen de diferencia es más estrecho de lo que se prevé. Claro, y cuando dice las últimas consecuencias, y necesariamente todo el mundo piensa cuáles son las últimas consecuencias para Jair Bolsonaro. ¿Cuál es el límite que tiene para reclamar, si es que considera que es injusto el resultado, ¿no? Todo eso lo vamos a saber de primera fuente con Soledad Agüero, que va a estar en Brasil. Parte a Brasil, rapidito. Desde el viernes, ahí desde mañana. ¿Mañana mismo? Sí, ahí actualizando, obviamente, para todas nuestras plataformas de lo que va a pasar en esta elección, que es la más importante de este año aquí en la región. Pero nos vamos a mantener precisamente aquí en la región con estas imágenes que llegan desde Bolivia, con nuevas protestas que se han centrado en Santa Cruz, pero que también se han dado en ciudades como La Paz, y que se explican por la decisión del gobierno de Luis Arce de retrasar el censo de 2023, que estaba previsto para el próximo año, pero finalmente decidieron posponerlo para 2024. Y aquí lo que reclaman desde Santa Cruz es que este censo les permitiría contar con mayor presupuesto y con mayor representación legislativa. Y ahí vemos cómo esto ha terminado con distintos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que lanzaron piedras a la policía, y la policía vemos que respondió con gases lacrimógenos. El presidente Luis Arce ya convocó a una reunión a los distintos representantes de los movimientos de Santa Cruz para poder tratar de destrabar este conflicto que ya se ha prolongado por al menos 5 días. Y cambiamos de información porque ya hemos estado hablando en varias oportunidades de la teleserie entre Elon Musk y Twitter, y ayer lo vimos ahí en su primera visita a las oficinas. ¿Qué llevaba? ¿Se está mudando? Un lavamanos. Un lavamanos, fíjate. Y es algo que también hay varios se preguntan. Sabemos que Elon Musk es un personaje excéntrico, especial. Y los millonarios son así, pues. Además, y ese detalle fue algo que llamó la atención. Después publicó un tuit en el que hace un guiño a esta idea. Varios decían, a lo mejor después de toda el agua que ha corrido ya está llegando a buen puerto, toda esta una limpieza, una cosa así, un lavado de mano. Algo así. O vamos a limpiar Twitter. Pero además de esa duda de por qué llegó ahí con un lavamanos, todavía otra interrogante que no se ha despejado es si es que Elon Musk concretó ya o no finalmente la compra de la red social. A juzgar por estas imágenes y por lo que publicó, pareciera ser que sí, pero todavía no ha habido una confirmación. Bueno, la otra vez también parecía que sí, y a último minuto empezó a hacer estas afirmaciones respecto de que como que se había arrepentido. Sí, pero lo iban a multar por eso. Sí, bueno, y al margen de eso, después
retomó esto. La verdad es que con él como que nunca se sabe, nunca hay certeza del paso siguiente que va a dar. Claro, y estuvieron a punto de llegar a juicio y eso en gran medida ahí lo forzó a tener que cumplir con el acuerdo al que se había llegado inicialmente, porque acá por mandato judicial es que él tiene que completar esta adquisición, que había sido una adquisición por 44 mil millones de dólares y que este viernes ya se le había dado el ultimátum para que se cumpliera después de que, claro, él se había arrepentido, había dado como argumento que Twitter no había sido transparente respecto a la cantidad de bots o de cuentas falsas. Muchos lo vieron ahí como una excusa, trató ahí de negociar por un precio menor, pero finalmente ahí lo obligaron a tener que cumplir con lo que ya se había pactado. Y ahora además las expectativas han aumentado respecto de los cambios que vaya a hacer, porque ha anunciado que son cambios profundos, todo el mundo está pendiente de lo que vaya a hacer con Twitter y él mismo se obligó a tener que hacer cambios radicales, ¿no? Sí, cambios profundos y que también generan ahí inquietud dentro de los mismos trabajadores de Twitter, porque mucho se especula que podría llegar a despedir hasta el 75% de los trabajadores de Twitter, que es algo que está generando mucha sí, lo que decía recién Solé, ¿qué va a pasar con las cuentas falsas? Ahí podría haber un cambio drástico. ¿O cuáles son los cambios profundos? Porque además si Donald Trump va a volver además a Twitter, que era algo que él ya... Pero Musk dijo que él está de acuerdo con que Trump volviera, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ahí va a ser campaña para la próxima elección. Twitter, Donald Trump. Bueno, ahí nos vamos a quedar pendientes hasta mañana, que es la fecha tope en la que este acuerdo ya se va a completar. En la mañana habían alcanzado a comentar esto. Sí. Uno lo primero que piensa cuando lo ve es nieve. Pero llegó Eduardo Sáez y nos aclaró que es granizo y graupel, que es este granizo molido y que por las altas temperaturas que ha habido ahora en Egipto llama la atención, porque veíamos ahí en las imágenes personas con polera y con paraguas, que claro, ahí llamó la atención este fenómeno que sí se ha dado en medio de advertencias por condiciones meteorológicas inestables en Egipto y que ahí causó una serie de alteraciones en varias ciudades de ese país. Y aunque no sea nieve, el graupel deja una capa de hielo en el suelo porque se deshace muy rápido y forma a veces una capa cuando sigue la baja temperatura, que aquí pasó, y lo digo por experiencia propia, me tocó a la salida del canal en la autopista central una vez que hubo graupel y se forma una capa de hielo. Ni les cuento cómo esquié en el auto, porque de verdad, y da susto, porque uno dice no voy a frenar. Patinas, y sobre todo imagínense los egipcios, quienes viven en el Cairo, que jamás han estado acostumbrados a un hecho como este, ¿no? Claro, aunque el año 2013 sí les había tocado ahí vivir un episodio similar, pero ahí lo que más generó ahí alteraciones, por así decirlo, fueron los atascos en el tráfico, ahora ¿no? también, que duraron parece, hasta varias horas, hasta altas horas de la madrugada del miércoles, y de hecho los viajes de la ciudad a otras zonas, como las zonas del oeste y del este, que es un viaje que 45 minutos uno se demora normalmente, ahora por este granizo y graupel, 4 horas se demoraron en completarlo. Tremendo pasar 4 horas en el auto. Bueno, y vamos a terminar con este desfile en México, que es un desfile que fue promovido por dos grupos que buscan promover la diversidad y la inclusión. Es un desfile de modas para personas en situación de discapacidad, donde lo que se busca ahí es promover la aceptación, la eliminación de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en ese país, y que es un evento que se lleva a cabo en el Parque La Mexicana, al oeste de Ciudad de México, y en el que participaron 25 modelos, 15 de las cuales viven con una situación de discapacidad, y lo que se espera ahí es poder cambiar la forma en la que se ve la discapacidad, y que muchos dijeron que esperan que la visibilidad de un evento como este pueda hacer ahí, marcar un punto de inflexión a la hora de cambiar todas estas percepciones. Claro que sí, para hacerlo más masivo, la necesidad de inclusión en el mundo entero. Muchas gracias, Sole, que tengas un buen día. Gracias, Sole, que estés bien. Nos vemos, que estén bien. Una peligrosa banda fue detenida por el robo de 100 celulares. 100 celulares. Marcos, tú nos cuentas.
100 celulares que afortunadamente cuentan con el sistema GPS y que en este caso fue posible lograr con la detención de 2 sujetos. Pero esta historia parte en la comuna de Colina, en una sucursal telefónica donde llegan 3 sujetos y simulando ser clientes comienzan a intimidar a los trabajadores y a los mismos clientes que a esa hora estaban presentes en este punto. Los sujetos comienzan a amenazar en todo minuto con armas de fuego precisamente a sus víctimas para comenzar a guardar más de 100 celulares en bolsas de color blanco. Acá se dan a la fuga, pero estos dispositivos móviles cuentan con sistema GPS, lo que como siempre es vital para realizar esta clase de investigaciones. Esto ocurre en la comuna de Colina, pero los sujetos, los delincuentes en este caso que conforman esta peligrosa banda delictual, estaban en una vivienda ubicada ya en la comuna de Conchalí. Acá carabineros de la sección de investigación policial, la CIP, se trasladan hasta este punto, logrando con la detención de 2 hombres. Ambos son de nacionalidad peruana y cuentan con un nutrido prontuario policial. Ambas personas pasarán a control de detención y posterior formalización durante esta jornada de día jueves. ¿Qué pasa con el tercero? Todavía es intensamente buscado. Vamos a escuchar rápidamente las declaraciones de carabineros. Acaba un procedimiento de robo con intimidación a una empresa de telefonía celular, donde ingresan 3 sujetos, uno de ellos premunido de un arma de fuego, procediendo a sustraer alrededor de 100 teléfonos celulares para luego darse a la fuga en un vehículo en dirección hacia el sector norte de la región metropolitana. A raíz de lo anterior se genera un protocolo de activación de este procedimiento, gracias a la oportuna concurrencia personal de carabineros y gracias que la empresa de telefonía mantenía un celular con GPS, se logra la ubicación de estos delincuentes, logrando su detención en la comuna de Conchalí, logrando la recuperación de la totalidad de la especie. Se incautó además el vehículo con el cual participó en el delito de robo e intimidación. Además se incautaron 3 armas a fogueo. Fueron encontradas al interior de este domicilio. Es preciso señalar además que tomaba contacto con el fiscal de turno de la Fiscalía Local de Chacabuco. Estos 2 personas de nacionalidad peruana adultos pasan a control de detención el día de mañana. Claro, procedimientos policiales que lamentablemente en estas fechas se comienzan a extender. ¿Por qué? Porque se viene la Navidad y en este caso se comercializan esta clase de productos con mayor facilidad, entre comillas, en el mercado informal. Investigación que, claro, sigue en curso. Marco, muchas gracias por la información. Ya volvemos contigo. Vamos ahora a trasladarnos al sur de nuestro país para contarles de un caso que lamentablemente se ha producido en el sector Pedro de Valdivia, en Temuco, donde se ha registrado un doble homicidio en las últimas horas que afectó a 2 ciudadanos de origen venezolanos que habían ingresado de manera irregular a nuestro país. Llegó el fiscal anoche a ese lugar para impartir las primeras diligencias. Se trata de un homicidio de estas 2 personas, es un doble homicidio quienes recibieron disparos en el cuerpo, principalmente en la cabeza, y por lo tanto el fiscal se constituyó en el lugar para indagar todas las circunstancias que rodearon este hecho, porque hay información que podría estar ligando este hecho a la banda conocida como el Tren de Aragua, que precisamente es de origen venezolano. Ya sabemos que se desbarató una célula del Tren de Aragua en el norte de nuestro país, pero en el último tiempo también ha quedado en evidencia que esas células siguen presentes y hay rearticulación de esas células del Tren de Aragua en nuestro país. Y que ahora podría estar actuando nada más y nada menos que en el sur del país, en Temuco. Claro, y además que se han producido una serie de hechos, de amenazas que han recibido personas en distintas partes de Chile, argumentando ser parte del Tren de Aragua. Las personas que los amenazan de muerte desde distintas vías, lo hacen a veces incluso telefónicamente, les informan ser parte del Tren de Aragua con presencia en Chile. Por lo tanto, este elemento sería fundamental para la investigación que está desarrollando la Fiscalía, que ya ofició y ya pidió, como lo vemos en las imágenes, a la Brigada de Homicidios que tome este procedimiento y también al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. Hay antecedentes respecto de este crimen que no se están divulgando a la opinión pública ni a la prensa, precisamente para lograr el éxito de la investigación. Así que hay más respecto de este doble crimen que se ha registrado con extrema violencia, lo que podría coincidir con el perfil que hemos visto en el último tiempo respecto de cómo opera el Tren de Aragua, ¿no?
Sí. con hechos como este que son brutales. Y sobre todo se han multiplicado en los últimos días personas que reciben amenazas telefónicas y cuesta dilucidar si efectivamente se trata del Tren de Aragua original o personas que se hacen pasar por esta peligrosa banda de origen venezolano y que tratan de amedrentar a las personas para pedir dinero a cambio. Sí, vamos a estar entregándoles más antecedentes sobre este caso en nuestros próximos informativos, también por Pluto TV, y así despedimos esta edición de noticias. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Gracias por estar. Que tengan un excelente jueves. Seguimos por Pluto. No se olvide, canal 208.